Estimados docentes, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a este encuentro en donde nosotros vamos a aprender a diseñar lo que es el modelo de un guión radial. En este caso hemos llevado a cabo un proceso de integración, ya que el taller se denomina guiones radiales para nivel secundario y primario. Hemos tomado la decisión de poder hacer un modelo de guión integral que pueda abarcar tanto el nivel primario como el secundario. En este caso les presento lo que sería el modelo, ¿no? La estructura del guión. Recordemos que existen diferentes tipos de guiones. Por un lado tenemos lo que se llama el guión literal y por el otro tenemos lo que se llama el guión técnico. Cuando hablamos de guión literal, por lo general, como la misma palabra lo dice, es una especie de borrador. Bien, ese borrador puede estar representado por un papel, ¿sí? Y todas las ideas que nosotros podamos volcar dentro de ese papel. Es decir, nosotros tenemos que dar una clase, ¿no es cierto? Somos profes de la materia de historia. Pero de repente, cuando nosotros tenemos que transformar nuestra clase en un lenguaje sonoro, va a ser un poco más difícil, ¿no? Transformar nuestra clase en un podcast va a ser un poco más complicado porque es necesario que tengamos presente de que el lenguaje sonoro es distinto. Hay un texto oral en el cual podemos identificarlo por sus características. Las características principales del texto oral es un texto sencillo, ¿sí? Un texto donde tenemos que evitar ciertos tecnicismos justamente porque nosotros como docentes vamos a ser los protagonistas, la voz en off de la que tanto se habla, ¿bien? Que a nivel narrativo es la voz del narrador. En este caso nosotros vamos a ser ese protagonista que se va a encargar de dar una clase y por lo tanto la escritura de lo que sería esa videoclase tiene que ser totalmente distinta, ¿no? Hay un proceso de transposición, por así decirlo. Si nosotros no hablamos en términos didácticos, obviamente una clase no va a ser lo mismo una clase en una escuela, ¿sí? Que grabar una clase en formato de podcast. Siempre va a haber un proceso de resumen o de síntesis, ya que el texto oral, como la misma palabra lo dice y como lo dijimos anteriormente, es necesario que sea más sintético, más resumido, con palabras claras, palabras sencillas, ¿sí? Evitar todo tipo de tecnicismo justamente para lograr de que ese mensaje, ¿no es cierto? En este caso esa clase le llegue al chico, ¿bien? De la forma más directa, sencilla y clara posible. Es por esta razón de que es importante tener en cuenta el proceso de síntesis y dejar bien en claro cuáles son las ideas más principales o importantes que nosotros queremos dejarles al chico, al estudiante en este caso. Bien, bueno, eso como para adentrarnos a lo que es el modelo de guión. Ahora, hablamos de dos guiones, ¿no es cierto? En el guión literal, nosotros lo que vamos a hacer es una lluvia de ideas, pensando qué tipo de estrategias voy a utilizar para dar esa clase, ¿sí? En formato de podcast. Por lo tanto, al principio es importante recordar que como se va a tratar de una audio clase o un podcast, ¿sí? En este caso, va a haber un proceso de transformación. Nosotros vamos a tener que transformar nuestra clase que estaba planificada por escrito, bien, en 2 hojas, a lo mejor 3 hojas, y esas 3 hojas las vamos a tener que resumir, ¿sí? A diferentes ideas, a diferentes estrategias. Algunas de las más usuales puede ser, qué sé yo, el uso de el formato de informativo, el formato de una entrevista, el formato de un pequeño radioteatro o un pequeño spot, un spot informativo, ¿sí? Dependiendo cuál sea nuestra materia y por supuesto pensar en qué tipo de estrategias o de herramientas podemos implementar en este lenguaje, ¿sí?
Tenemos un montón, por supuesto. Podemos utilizar lo que es la actividad lúdica, ¿sí? a través de sonidos. Bueno, eso va a depender obviamente de la creatividad de cada docente y de la apertura que te da la materia en la que uno tiene que trabajar, ¿sí? Por supuesto, en una materia como historia o una materia como educación artística, como lengua, seguramente vamos a tener una apertura muchísimo más amplia, a diferencia de una materia como matemática o biología o química, que en realidad son materias un poquito más estructuradas, en donde por supuesto el horizonte va a ser un poco más acotado. Sin embargo, no hay imposibles para ningún campo, ¿sí? Es necesario obviamente la imaginación y la investigación. Hay muchísimas experiencias de docentes que llevaron a cabo su audioclase y a lo mejor habrán desarrollado, ¿no?, una materia específica como matemática y lo hicieron utilizando todo tipo de estrategias. Entonces, en realidad, el único desafío, la única limitación somos nosotros. Así que bueno, bien, una vez que tenemos todas las ideas implementadas en ese guión literal, que justamente literalmente es volcar todas nuestras ideas, ¿sí?, partiendo obviamente de lo que sería la estructura, la secuencia narrativa del aula, y ver en qué parte vamos a incorporarle todas esas ideas, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos todas las ideas plasmadas, ¿sí?, en un papel, vamos a seleccionar la que más nos guste o la que más fácil sea de poder armarla, ¿bien? Y de ahí vamos a pasar a lo que es el guión radial, que es esto que vamos a ver ahora, que es el guión técnico, perdón, es el guión técnico. Cuando hablamos de guión técnico estamos hablando de el esqueleto de lo que va a ser nuestro podcast, ¿bien? Y cuando hablamos del esqueleto, estamos hablando de poder identificar todos los elementos del lenguaje sonoro. En este caso, estamos hablando de los elementos que hemos visto, ¿no?, en las clases teóricas pasadas. El elemento de la voz, el elemento de la música, del sonido de efecto, del tiempo, entre otras cosas. Bien, en un primer lugar, ese guión técnico va a ser nuestro documento en donde nosotros vamos a armar lo que se llama la hoja de ruta de nuestra audioclase. Bien, nos va a permitir a nosotros poder tener organizada nuestra clase, bien, incorporando esas ideas que habíamos pensado anteriormente y por supuesto incorporar todos los elementos del lenguaje radiofónico, ¿sí? Entonces partimos primero como una documentación formal, ¿sí?, con los datos institucionales, el nombre de la institución, a qué colegio pertenecemos, el nombre de la docente, ¿sí?, la materia, el curso, la clase y la unidad. Recordemos que esto es importante porque el chico tiene que saber, ¿sí?, qué tipo de clase es y en qué unidad está o en qué eje. Eso obviamente la organización va a depender exclusivamente de ustedes o de la institución. Cada institución utiliza una categoría específica, bien, organizativa. Ahora, dentro del equipo de la Coordinación de Educación a Distancia, hemos establecido algunos horarios, en realidad un límite, digamos, temporal para poder grabar nuestros podcasts, ¿sí? Hemos pensado que, por ejemplo, para el nivel primario, está bien poder grabar un podcast, es decir, una audio clase, ¿bien?, con una duración máxima de 3 minutos. ¿Bien? ¿Y por qué se los digo de 3 minutos? Porque siempre es importante, nosotros que somos docentes y que vamos a diseñar estas audioclases, siempre es importante pensar en el perfil de nuestros oyentes. En este caso, nuestros oyentes son nuestros estudiantes y por lo tanto hay que pensar que el rango etario de
chicos del nivel primario, nos permite a nosotros poder entender de que ese chico que va a estar escuchando la clase, si nosotros hacemos una audio clase de 5 o 10 minutos, seguramente se va a aburrir, se va a perder e inclusive no va a terminar escuchando la totalidad de la clase. Por lo tanto, es importante poder ser un poco más racionales, recortar ese intervalo temporal, ¿sí? Y nosotros consideramos que hasta 3 minutos el alumno puede prestar atención, puede escuchar, digamos, de principio a fin esa audio clase. Bien, obviamente vamos a dejarlo a su criterio, por supuesto. Nosotros simplemente, como una sugerencia, consideramos que para el oyente, es decir, para los estudiantes de nivel primario, máxima duración de la grabación hasta 3 minutos. Y del nivel secundario, máxima la duración hasta 5 minutos. Sabemos que el estudiante de secundario es un estudiante con un nivel cognitivo muchísimo más avanzado y por lo tanto puede prestar atención un poquito más de tiempo. En este caso le agregamos 2 minutos, ¿sí? Pero bueno, es importante que ustedes se pongan en el lugar de ese destinatario que son sus estudiantes y se pongan a pensar, ¿no? Se pongan en el lugar del estudiante, ¿sí? Analicen cuál podría llegar a ser el máximo de atención que puede tener un estudiante de una determinada clase. Bueno, eso es importante que tengan en cuenta, ¿bien? Aparte, estos datos los van a tener que volcar cuando se genere el archivo final, es decir, cuando esté grabada la audioclase. Es importante poner todos estos datos: el nombre de la institución, el curso y el tipo de clase. Otra recomendación: como sabemos de que los podcasts son cortos, mínimamente cortos, pueden existir algunos temas, ¿sí?, dentro de una materia específica que sean temas largos, con mucha más profundidad, ¿sí? Y a lo mejor no va a alcanzar esos 3 minutos. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es tomar como decisión dividirlo en partes a esa clase. Entonces, respetando el máximo de tiempo, por ejemplo, en el caso del nivel primario hasta 3 minutos, se podría armar una clase, a lo mejor que sea muy larga, dividirla en 3 partes. Entonces, la clase 1, parte 1, clase 1, parte 2, clase 1, parte 3. Hemos dividido la clase número 1 de la unidad número 1, la hemos dividido en 3 partes. Bien, entonces de esa manera nosotros hemos administrado nuestro tiempo, hemos administrado también lo que sería el contenido que nosotros les vamos a dar, y a lo mejor tenemos esa audio clase dividida en 3 partes que la vamos a ir dando, digamos, en diferentes momentos. Bueno, son algunas recomendaciones que les dejamos de parte del equipo para que tengan en cuenta a la hora de llevar a cabo este modelo de guión. Bien, sigamos entonces. Acá verán que tenemos ya la estructura de lo que es el guión técnico. Como les había dicho, es el esqueleto de nuestra audio clase. ¿Cómo va a ser nuestra audio clase? Nuestra hoja de ruta. En un principio, nosotros tenemos tenemos una ventaja, ¿sí?, que tiene que ver justamente con la planificación de la clase. Nosotros ya la tenemos escrita, ¿sí? En teoría, la estructura narrativa, es decir, la secuencia, digamos, didáctica, está diseñada. Bien, recordemos que la secuencia didáctica está dividida en introducción, el desarrollo y cierre. Por lo tanto, vamos a utilizar esa misma secuencia didáctica para poder dividir el esqueleto de nuestra clase en 3 momentos, ¿sí? El momento 1, que va a ser la introducción, el momento 2, que va a ser el desarrollo, y el momento 3, que va a ser el cierre y la integración de todo lo que hemos visto. Bien, entonces acá tenemos dividido, ¿sí?, en cuatro columnas nuestro guión, ¿sí?
vamos a ver que en la primera columna vamos a tomar lo que sería la estructura de la secuencia didáctica. Después vamos a tomar como primer elemento la voz. Recordemos que la voz es el elemento fundacional de lo que es un podcast, ¿sí? Si no hay voz, no existe el elemento sonoro. Obviamente, hablando en términos de audio clase, ¿no? Porque el sonido de por sí no solamente se trata de la voz de una persona, sino también son efectos de sonido, el sonido ambiente o la música, ¿bien? Pero en este caso, la voz es fundamental para dar una clase. Entonces, la voz va a estar definida por la persona, en este caso el docente, que se va a encargar de llevar a cabo su audio clase, ¿bien? Entonces, en esta columna lo que vamos a poner va a ser literalmente lo que el docente va a decir cuando esté por grabar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en la introducción lo que hemos puesto que va la voz en off, ¿sí? Y le ponemos acá el saludo, ¿bien? Buenos días chicos, familiares y oyentes, soy la señora Lucía, espero que todos se encuentren muy bien. Bien, literalmente hay que poner lo que vamos a hablar, lo que vamos a grabar nosotros en nuestra clase. Por supuesto, no vamos a explayarnos tanto, ¿sí? Sino a modo de hoja de ruta, de orientación, es importante que pongamos mínimamente un párrafo o 2 párrafos de lo que nosotros vamos a decir literal, ¿sí? Así como pasa en la clase, el guión se utiliza en otros campos, por ejemplo en el campo del cine, ¿sí? Entonces el guión le llega a todos los artistas, a todos los actores, ¿bien? Con un texto de lo que sería su diálogo, ¿cierto? Un diálogo base u orientativo, en donde no necesariamente lo tiene que respetar al pie de la letra, sí respetar la idea, pero es necesario, obviamente, el actor seguramente va a poder improvisar o va a ser más espontáneo a la hora de representar la idea que figura en el guión. Lo mismo va a pasar con ustedes. Ustedes van a poner, por ejemplo, un saludo guía, pero cuando ustedes estén grabando, si quieren ser lo más efusivos posible, lo pueden hacer. Si son espontáneos, muchísimo mejor. Es importante la espontaneidad a la hora de grabar, justamente para poder tener más cercanía, para poder llegar más a esos estudiantes. Bien, bueno, entonces ya tenemos la voz. Recordemos que cuando hablamos de voz en off, estamos hablando de la voz de la persona que está por grabar. Bien, puede ser en el caso de la radio el locutor, en el caso de un cuento el narrador, en el caso de una clase sería el docente, ¿sí? Si se le llama voz en off, justamente es porque nosotros no podemos, o sea, el destinatario, que es el oyente, no nos va a ver la cara a nosotros, pero sí va a conocer nuestra voz y seguramente ese oyente va a imaginar cómo sería la persona, ¿no? que hable. Obviamente, si nosotros hacemos un ejercicio, van a ver que cuando escuchamos un programa de radio, escuchamos al locutor hablando, a la locutora, y nosotros nos imaginamos cómo podría ser esa persona físicamente. Bien, esa información nos va a dar nuestro inconsciente a través de todas las experiencias que nosotros tenemos en nuestra historia de vida. Bien, pero se van a dar cuenta cuando nosotros vemos a la persona real, se van a dar cuenta que es totalmente distinta a lo que nosotros habíamos imaginado. Justamente la magia o lo mágico de este discurso es la estimulación de la imaginación a través de nuestras experiencias. Bien, sigamos entonces. Bueno, vamos por el segundo elemento, que nosotros en la segunda columna lo que hemos hecho es unificar los dos elementos fundamentales. En este caso, la música y el efecto de sonido. Bien, que dentro de este elemento también podemos agregar lo que es el silencio. En el silencio nos sirve muchas veces para separar una idea de la otra, ¿sí? No es muy usual porque en la radio, cuando nosotros utilizamos muchos silencios, son mal interpretados. A veces se los interpreta como si fueran baches.
fíjense en ustedes, cuando escuchan un programa de radio, el silencio es complicado entenderlo, ¿bien? Porque muchas veces puede ser entendido como un bache, como un error de locución, ¿bien? Justamente el silencio tiene una funcionalidad narrativa, ¿bien? Para poder trabajar con algunos formatos como por ejemplo una radionovela. Pues ahí, en ese caso, va a funcionar muchísimo mejor que si ustedes lo utilizan en el plano del silencio, en el plano, perdón, en la experiencia esta de diseñar una audio clase, ¿sí? Puede ser mal interpretada como un error. Por esa razón, nosotros no hemos considerado, bien, lo que sería el elemento del silencio para evitar ese tipo de confusiones. Bien, con respecto a la música y a los efectos de sonido, recordemos que la música como el efecto de sonido nos van a ayudar a nosotros a reforzar el mensaje que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestra voz. En este caso, la clase que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí? Importante recordar lo siguiente. Recordemos y vamos a hacer un repaso, ¿sí? La voz está dividida en 3 planos distintos, 3 planos sonoros diferentes. ¿Qué significa? Significa la cercanía de la voz o la lejanía de la voz. En este caso, la voz es fundamental en el lenguaje sonoro, porque si el estudiante que está escuchando su clase escucha la voz del docente muy lejana, es decir, con un volumen muy bajo, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? El estudiante se va a aburrir, va a escuchar 30 segundos y va a dejar de escuchar la clase. ¿Bien? Por lo tanto, cuando hablamos de planos sonoros, estamos hablando de la cercanía o lejanía de lo que sería el elemento sonoro. En este caso, la voz, como es la más importante, es importante que utilicemos el volumen, un volumen adecuado para poder dar una clase adecuada, es decir, para que se escuche la voz. Tiene que salir clara, tiene que salir un volumen no alto, no saturarlo, sino un volumen equilibrado, ¿sí? Bien, entonces con respecto a los efectos de sonido y a la música, recordemos que por lo general el efecto de sonido y la música, que funciona como de fondo, siempre va a estar en un tercer plano. Bien, ¿por qué lo digo en un tercer plano? Porque nos va a permitir, va a funcionar como un elemento complementario. Va a complementar lo que nosotros vamos a hablar, pero jamás va a entorpecer el mensaje de la voz y por ende el volumen de la música de fondo tiene que estar no en un segundo plano, sino en un tercer plano, es decir, funcionar como colchón. De esta manera lo que nosotros logramos es darle más cuerpo al mensaje, es decir, la voz con un sonido, con una música de fondo bonita, ¿sí? Atractiva, y el efecto de sonido puede funcionar en un segundo plano, es decir, un volumen un poco más alto que la música de fondo, pero mucho más bajo que el primer plano, que sería la voz en off, que sería la voz del docente. ¿Bien? Por lo general los efectos de sonido funcionan cuando nosotros queremos reforzar una idea o diseñar alguna especie de ejercicio. Por ejemplo, muchas veces en educación artística podemos hacer un ejercicio para identificar algunos objetos, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, en el guión técnico, la profesora nos habla es una profesora de historia que va a trabajar con la historia de vida de Martín Miguel de Güemes. ¿Bien? Entonces, lo que utiliza como elementos sonoros son los efectos de sonido de la época. ¿Bien? En este caso, para poder recrear o armar una escenografía de la época. Recordemos que a nivel sonoro podemos jugar con el espacio-tiempo. En este caso, un ejercicio muy interesante sería trabajar con efectos de sonido que recuerdan la época güemesiana, es decir, por ejemplo, efecto de sonido de caballo, efecto de sonido de carretas. También puede ser utilizar música, la música de la época, ¿sí? Es decir,
ya va a depender obviamente de la creatividad de cada uno de los profes. Bien, entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Ahora, la última columna, que es la columna del tiempo, que el tiempo va a ser nuestro aliado y también puede ser nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros de antemano tenemos que definir cuánto va a ser el tiempo que vamos a utilizar como máximo para grabar nuestro proyecto, nuestro trabajo. Entonces, si definimos 3 minutos, esos 3 minutos nosotros lo tenemos que administrar en los 3 momentos que nos obliga la secuencia didáctica a llevar a cabo. Entonces, si son 3 momentos, que hay una introducción, un desarrollo y un cierre, seguramente vamos a tener que dividir esos 3 minutos, en el caso de nivel primario, 5 minutos en el caso de nivel secundario, lo vamos a tener que dividir en 3. Es decir, en la introducción, en el desarrollo y en el cierre. Obviamente, así a simple vista, el desarrollo va a tener un poco más de tiempo, va a haber una mayor dedicación de tiempo que a diferencia de la introducción y del cierre. ¿Bien? Por lo tanto, si en el caso de nivel primario tenemos 3 minutos, a lo mejor en el desarrollo lo podemos utilizar 2 minutos de desarrollo, ¿sí? Y medio minuto, 30 segundos de introducción y de cierre. Eso va a depender obviamente de ustedes en cuanto a la distribución de tiempo que ustedes consideran correcta en base a la dedicación de cada momento. Entonces, estimados profes, es importante que distribuyan ese tiempo que es acotado. Es importante pensar de que el tiempo es importante. Es tirano, pero a la vez también puede ser nuestro aliado. Todo depende de nosotros, que administremos bien el tiempo, ¿sí? Y qué tipo de recursos vamos a utilizar para explotarlo al máximo en nuestra clase. Bien, entonces como verán, ya hemos hecho como un paneo de toda la estructura que tiene este guión técnico, ¿sí? Que nos va a servir a nosotros a la hora de poder llevar a cabo la edición, que va a ser el último momento, ¿sí? En la etapa de producción de un podcast educativo en este caso, ¿sí? Ahora es importante que armemos esta hoja de ruta, porque a través de esta hoja de ruta nosotros vamos a poder trabajar después con nuestro software y con todos los elementos que vamos a tener que ir armando, ¿sí? Bien, acá en segundo lugar, una vez que hemos visto las 4 columnas, ¿sí? Teniendo en cuenta los elementos, nos encontramos con un separador, que dice acá, separador y bloque. El bloque funciona como un momento. El momento 1, el momento 2, el momento 3, entre otras cosas. Cuando nosotros utilizamos bloques en la jerga de la radio, el bloque sirve para poder separar un programa de radio en diferentes momentos. Recordemos que, por ejemplo, un programa radial tiene una duración aproximada de 1 hora. Entonces, en esa hora nosotros la podemos dividir, qué sé yo, en 3 partes, en 3 momentos, en 4 momentos. Entonces, en vez de ponerle momentos, se le llama bloque, ¿sí? Entonces, en el bloque 1, por ejemplo, va a ir la presentación del locutor y la presentación del tema. En el bloque 2 va a haber una entrevista. En el bloque 3 va a haber otra entrevista. En el bloque 4 va a haber un juego. Bueno, así como en la radio, como en un programa de radio, en nuestra clase vamos a dividirlo según la estructura, según la secuencia didáctica. Es decir, tenemos 3 momentos en la secuencia didáctica, entonces vamos a dividirlo en 3 bloques. En el bloque 1 irá la introducción, en el bloque 2 irá el desarrollo y en el bloque 3 sería el cierre y la integración. Bien, eso como a modo de organización para que nosotros no nos perdamos jamás a la hora de editar. Ahora, con respecto al separador, ¿qué es el separador? Cuando hablamos de separador sonoro, estamos hablando, sí, obviamente, de separar un elemento de otro o un momento de otro. En este caso, el separador, como es sonoro, va a funcionar como nuestro gancho para poder indicarle a ese oyente que está escuchando que vamos a entrar. Arrancamos en un momento y vamos a empezar otro momento totalmente distinto. Entonces el separador va a funcionar bien como forma, con la forma o el formato de una música instrumental, por ejemplo,
un pedacito de canción, ¿sí? Obviamente ese pedacito de canción, por ejemplo, la introducción de un tema de Los Nocheros, que va a durar, por ejemplo, entre 5 segundos, no va a ser todo el tema completo, sino que vamos a utilizar como gancho y como algo estético la introducción de la canción, ¿bien? Porque nos parece interesante arrancar nuestra videoclase con una introducción así linda. Bien, entonces, esa introducción la vamos a acotar a 5 segundos, máximo 10 segundos, pero yo creo que 5 segundos es suficiente, ¿sí? Para poder decir de que vamos a arrancar el momento 1 y cuando volvamos a utilizar ese separador, que tiene que ser el mismo, le vamos a decir al oyente que hemos terminado el momento 1 y hemos pasado a un momento 2. Y lo mismo vamos a hacer en el momento 3, vamos a usar el separador para indicarle a nuestro oyente, ese va a ser como la guía que le va a servir al oyente para poder saber de que se ha pasado de una introducción a un desarrollo y de un desarrollo a un cierre de la clase, ¿sí? Esto obviamente, como es de carácter repetitivo, o sea, si nosotros vamos a hacer la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, nosotros esa fórmula la tenemos que repetir en todas nuestras clases. La estructura esta la tenemos que repetir en todas las clases. Entonces nuestros oyentes, que van a ser nuestros estudiantes, van a saber obviamente con el paso del tiempo que ese separador va a servir para que nos indique que estamos arrancando en un momento 1, que estamos arrancando en un momento 2 y un momento 3. Bien, eso es fundamental y también nos va a servir para organizar nuestras clases. Entonces, recordemos, usar un único separador y repetirlo, ¿sí?, en los otros momentos. Y también jamás cambiar ese separador si vamos a dar una clase 2 o una clase 3. Siempre es importante normar. Todo tenemos que normar y utilizar los mismos elementos estructurales de nuestra clase. En este caso, los elementos que se tienen que repetir justamente en todas las clases va a ser la estructura del guión, la estructura de la clase y el separador, por ejemplo, ¿sí? El separador no tiene que cambiar. El separador tiene que ser el mismo que usamos en la clase 1, en la clase 2, en la clase 3 y en todas las clases que vamos a llevar a cabo. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a lo que es el contenido. Por supuesto, en el contenido van a hacer más énfasis mis compañeras. Esta es la parte técnica, pero vamos a explayarnos un poquito más como para ir cerrando. Recordemos que cuando hablamos de la introducción estamos hablando de el saludo del docente, ¿sí? Presentando, por supuesto. Se presenta el docente, se presenta lo que sería el tema de la clase, ¿sí? Explica, digamos, lo que hemos anotado al principio. La clase número 1 de la unidad 1 del eje 1, ¿sí? Que esto va a servir también para poder orientar al estudiante y que sepa, ¿no? En dónde está parado, ¿sí? En qué clase está y en qué unidad. Entonces hacemos la presentación en la introducción. Importante, siempre en la voz, en el lenguaje sonoro, la presentación, es decir, o la voz en off, siempre tiene que tener mucha energía. Es importante la energía. La energía, la expectativa, la condescendencia, el tratar de generar un diálogo cercano es importante para lograr atraer al oyente. No es lo mismo una voz relajada o apagada a una voz activa, ¿bien? Y que está todo el tiempo invitándote a seguir y seguir, ¿sí? Eso piénsenlo como una forma de atrapar al oyente, que se quede y que escuche toda la clase completa, ¿sí? Bien, y obviamente cuando ustedes hacen el saludo pueden aprovechar y explotar o utilizar alguna música instrumental si es que quisieran, para que no quede solamente la voz sola, ¿viste? Sino para poder complementarlo con una música de fondo. Entonces, acá, mientras ustedes van grabando, es importante este ejercicio, ustedes se van grabando y van más o menos en lo que sería la columna de tiempo, van midiendo cuánto de duración tiene esa presentación, esa introducción, por ejemplo. Acá, por ejemplo, el docente
ha calculado de que son 15 segundos más o menos de presentación. Y después, en el momento de la introducción, lo que sería va armando lo que es la presentación del tema, ¿sí? Acá, por ejemplo, la profesora lo que hizo fue hablar sobre la historia de Martín Miguel de Güemes, y mientras va hablando, ¿sí?, ella va jugando con los efectos de sonido. Incluso, por ejemplo, pone una música de fondo de la época, que sé yo, puede ser una canción tradicional o una música instrumental, así muy bajita como de fondo, y va incorporándole mientras va contando la historia de Martín Miguel de Güemes. Va utilizando estratégicamente algunos efectos de sonido, como los pasos de caballo, como algunos efectos de campo, ¿sí? Recordemos, el efecto de campo puede ser el viento, puede ser los pájaros. Tenemos un montón de cosas que nos va a permitir a nosotros ambientar esa escena, ¿sí? Y recordemos, si nosotros nos ponemos en el lugar del oyente, ¿sí?, va a ser mucho más atractivo escuchar esa lectura combinada con los efectos de sonido, a diferencia de la voz sola. Entonces, lo importante de todo esto es aprender a ser creativos, explotar esa creatividad que todos tenemos e ir combinando, ¿no?, lo que sería la información que nosotros les vamos transmitiendo a través de una clase, ¿sí?, a través de ejercicios, y poder jugar o explotar con los elementos sonoros, los efectos de sonido, la música de fondo, ¿sí?, y poder administrar lo mejor que podamos lo que es el tiempo, ¿sí? Estas son cosas fundamentales para que nosotros podamos diseñar nuestra clase de la manera más efectiva, ¿sí?, sencilla y clara. Recordemos, es importante no utilizar palabras complicadas, justamente porque para el que está grabando la clase, a lo mejor se va a terminar trabando cuando esté hablando esa palabra complicada, ¿sí? Es importante, por ejemplo, trabajar en el texto oral, ¿sí?, y hacer una práctica antes de hacer la grabación, ¿sí? Por supuesto, esto es fundamental. Y así vamos a poner en práctica este ejercicio en el momento 1, en el momento 2, que sería el desarrollo, y en el momento 3, en donde nosotros vamos a cerrar esa clase, es decir, cerrar ese tema con algún repaso, con algún recurso. Puede ser la lectura de un poema, puede ser, no sé, un retazo de algún audio interesante, alguna entrevista. Ya va a depender de ustedes cómo van a explotar la creatividad en esto que es el mundo mágico de lo radial. Ahora, como para ir cerrando, siempre es importante, cuando nosotros armamos este guión técnico, ¿sí?, poder guardar en carpetas diferentes tanto la grabación de nuestra voz en una carpeta. Podemos ponerle, por ejemplo, armamos una carpeta que se llame clase número 1, ¿sí?, tema historia de Güemes. Dentro de esa carpeta vamos a armar 3 carpetas distintas. La primera carpeta, que sería la voz en off, que sería nuestra voz, la grabación de nuestra voz por aparte, ¿sí? Una recomendación técnica: si quieren pueden grabar en 3 partes esa clase. Es decir, el momento 1, que es la introducción, grabamos por un lado el momento 1, grabamos por otro lado el momento 2 y grabamos por el otro lado el momento 3. Obviamente, cuando nosotros subamos esos archivos a esa carpeta de voz, vamos a poner, ¿sí?, como etiqueta momento 1, parte 1, introducción, ¿sí?, momento 2, que sería el desarrollo, ¿sí?, y momento 3, que es el cierre. Ahora, lo mismo vamos a hacer con la música de fondo. Lo que nosotros pongamos en el guión, por ejemplo, aquí pusimos música instrumental guitarra 1. Ese nombre le hemos puesto a la música de fondo que hemos utilizado cuando hicimos la presentación de nuestra clase. El mismo nombre va a tener que llevar ese archivo que nosotros hemos descargado, ¿sí? Entonces, en la carpeta que se llame música de fondo, vamos a etiquetar con ese nombre
para que nosotros después, cuando vayamos al software, sepamos el nombre de cada uno de nuestros recursos para evitar perder el tiempo, por supuesto, y buscarlos sin saber en dónde están. Lo mismo vamos a hacer con los efectos de sonido. Vamos a guardarlos en una tercera carpeta que se llama efecto de sonido, y ahí vamos a ponerle el nombre que utilicemos en nuestro guión, ¿sí? Si en nuestro guión hemos puesto efecto de sonido paso de caballo, ese nombre tiene que llevar el archivo del efecto de sonido que hemos descargado. Evitemos utilizar nombres distintos, porque si hacemos eso seguramente vamos a perdernos y no vamos a perder mucho más tiempo a la hora de llevar a cabo el proceso de edición. Esto es fundamental. Bien, esto sería todo por hoy en esta clase. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ya saben, pueden mandarnos sus sugerencias, sus consultas a la mensajería interna del campus de EduSalta. Pueden mandar sus sugerencias a través del grupo de WhatsApp. Estamos obviamente para poder acompañarlos y que este paso por esta capacitación sea lo más agradable posible. Muchísimas gracias. Yo soy el licenciado José Fernández. Estamos aquí para servirles. Un placer.